A sus 28 años fue brutalmente privada de su vida por su esposo, quien no cumplió las medidas de protección. Hola amigos, bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Yo soy Daniela y hoy les traigo una historia que ocurrió en Costa Rica. Y recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Así que acompáñenme a ver esta historia. María Fernanda Quesada Gutiérrez tenía 28 años. Nació en Tilarán, provincia de Guanacaste, Costa Rica, en el seno de una familia trabajadora y dedicada, siendo hija de don Mauricio Quesada y doña Cinia Gutiérrez. María Fernanda estaba casada con Rovira Vargas, de 40 años, desde el 6 de abril de 2019, y vivía en Garita Nueva de Tamarindo, en la misma provincia. Era madre de dos niños, uno de 9 años de una relación anterior y otro de 2 años, hijo de su actual esposo, Rovira. Sus amigos y familiares la describen como una mujer alegre, feliz y bondadosa. Era independiente, con un espíritu de superación y una profunda devoción por sus hijos y su hogar. Su vida giraba en torno al bienestar de sus hijos. A pesar del matrimonio, la relación no estaba exenta de problemas. Existían antecedentes de violencia doméstica que llevaron a María Fernanda a buscar protección ante las autoridades. Ya se habían separado. De hecho, Rovira tenía una orden de alejamiento y medidas de protección vigentes en favor de María Fernanda, dictadas por el juzgado, las cuales habían iniciado en diciembre de 2021 por un periodo de un año. Según las investigaciones, la noche del 3 de marzo de 2022, Rovira llegó a la casa de María Fernanda. Su presencia allí constituía una violación directa a las medidas de protección que le prohibían acercarse a ella, debido a las denuncias previas por violencia doméstica. Rovira se abalanzó contra María Fernanda y la atacó con un objeto de cocina. La agresión fue brutal. María Fernanda recibió al menos 10 heridas y ya no presentaba signos vitales. La terrible verdad fue descubierta por su hijo mayor, quien encontró el cuerpo. Fue un golpe devastador que dejó una marca imborrable en la vida de ese pequeño y en la de toda la familia. Tras cometer el hecho, Rovira intentó huir del lugar en su vehículo. Sin embargo, en un giro inesperado, fue él mismo quien llamó al sistema de emergencias 911 para alertar sobre lo sucedido. Poco después, agentes de la fuerza pública lograron su detención. Rovira fue interceptado en San Pedro de Santa Cruz, a unos 26 kilómetros de la escena del hecho, lo que facilitó su captura y el inicio del proceso judicial. La Fiscalía Adjunta de Santa Cruz asumió el caso, presentando los cargos por FEMI e incumplimiento de medidas de protección. Durante el proceso, la Fiscalía solicitó una pena de 37 años para Rovira Vargas, basándose en la gravedad del hecho y la violencia de las órdenes judiciales previas. Finalmente, el 30 de mayo de 2023, el Tribunal Penal de Santa Cruz dictó sentencia. Rovira Vargas fue encontrado culpable y condenado a 35 años. Además de la pena privativa de libertad, fue condenado a pagar a los padres de María Fernanda 75 millones de colones por daño moral, además de los costos procesales y personales. Sin embargo, para la familia de María Fernanda, la sentencia judicial no marcó el fin de su batalla. Sus padres, Mauricio Quesada y Cinia Gutiérrez, asumieron la custodia provisional de su nieto menor, el hijo de María Fernanda y Rovira. Esta decisión fue apelada por Rovira, lo que ha sumido a la familia en una nueva lucha legal para asegurar la custodia definitiva del niño y garantizar su bienestar. La familia sigue firme en su propósito de proteger a los hijos de María Fernanda y asegurarles un futuro lejos de la sombra de la violencia. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de María Fernanda Quesada refleja la importancia de la acción temprana ante las señales de alerta y nos confronta con la realidad de que las medidas de protección, aunque vitales, a veces no son suficientes para detener a quienes están decididos a ejercer el control y la violencia extrema. Nos vemos en un próximo videito amigos. Gracias por elegir ver este video entre tantos. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a que te suscribas, me ayudarías muchísimo. Dale me gusta, comparte y comenta. Me gustaría conocer tus opiniones, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.